Fascinado por el paradójico lenguaje del maestro, un filósofo llegado de Europa exclamó: «He oído decir que al este del canal de Suez, dos afirmaciones contradictorias pueden ser simultáneamente verdaderas». No había relojes en el monasterio, por eso, cuando un hombre de negocios se quejó de la falta de puntualidad del maestro, éste le dijo: «La nuestra es una puntualidad cósmica, no una puntualidad de oficina». Y al ver que el hombre de negocios no lo comprendía, añadió: «Todo depende del punto de vista. Desde el punto de vista del bosque, ¿qué significa la pérdida de una hoja? Desde el punto de vista del cosmos, ¿qué significa el incumplimiento de su agenda de trabajo?». ¿Por qué son más las personas que no alcanzan la iluminación? Porque lo que buscan no es la verdad, sino su propia conveniencia, respondió el maestro. Y lo mostró con un cuento de la tradición sufí. Un hombre en apuros económicos trataba de vender en la calle una alfombra bastante deteriorada. El primer individuo al que se le ofreció dijo: «Esa es una birria de alfombra y además está destrozada», y la compró por 4 perras. Un minuto más tarde el comprador le dijo a otro individuo que pasaba por allí: «Aquí tiene usted una alfombra tan suave como la seda, señor, no encontrará otra igual». Y un sufí que había visto la escena intervino: «Por favor, alfombrero, métame a mí en esa caja mágica suya en la que puede convertir una birria de alfombra en una alfombra excepcional y un guijarro en una piedra preciosa». Naturalmente, la caja mágica, añadió el maestro, es lo que llamamos egoísmo, el instrumento más eficaz del mundo para transformar la verdad en engaño. Yo pensaba que la espiritualidad no tenía nada que ver con la política, dijo un discípulo que se sorprendió bastante cuando tuvo conocimiento de las actividades políticas del maestro. «Eso es porque no tienes ni idea de lo que es la espiritualidad», le replicó el maestro. Y al día siguiente le llamó y le dijo: «Tampoco tienes ni idea de lo que es la política». ¿Existe eso del amor desinteresado?, le preguntaron al maestro, y éste en respuesta narró la siguiente historia. Cuando murió, el señor Buenazo tuvo que aguardar a la puerta del cielo mientras los ángeles examinaban los archivos referidos a él. Finalmente, el ángel encargado del registro le miró y exclamó: «Esto es fabuloso, es realmente inaudito. En toda tu vida no has cometido ni un solo pecado, ni el más pequeño. No has hecho más que actos de caridad. ¿En qué categoría vamos a incluirte en el cielo? Por supuesto que no en la categoría de ángel, porque no lo eres. Tampoco podemos considerarte un ser humano, porque no has tenido ni una sola debilidad. No hay más remedio que enviarte de nuevo a la tierra durante un día, para que al menos puedas cometer un pecado y regresar aquí como un ser humano». Así fue como el señor Buenazo, disgustado y totalmente perplejo, se encontró de nuevo en una esquina de su ciudad, decidido a alejarse al menos un paso del sendero recto y estrecho. Pasó 1 hora, 2, 3, y allí seguía el señor Buenazo, preguntándose qué demonios tendría que hacer. Por eso, cuando una mujer pasó por allí y le hizo un guiño, él reaccionó con inusitada rapidez. La mujer no era precisamente un dechado de juventud ni de belleza, pero significaba para él su pasaporte al cielo, de modo que se fue a pasar la noche con ella. Cuando amaneció, el señor Buenazo miró su reloj. Debía darse prisa, pues no le quedaba más que media hora. Estaba vistiéndose a todo correr cuando de pronto se le heló la sangre al escuchar cómo la buena señora le gritaba desde la cama: «Oh, mi querido señor Buenazo, qué inmensa obra de caridad ha hecho usted conmigo esta noche». Un experto en arte pronunciaba una conferencia en el monasterio. El arte, decía, se encuentra en los museos, pero la belleza se halla por doquier, en el aire, en la tierra, en todas partes, a disposición de todos, y sin nombre de ninguna clase. Exactamente igual que la espiritualidad, dijo el maestro al día siguiente, cuando estuvo a solas con sus discípulos.
Sus símbolos se encuentran en ese museo que llamamos templo, pero su sustancia se halla en todas partes, a disposición de todos, sin que nadie la reconozca y sin nombre de ninguna clase. El maestro, aunque le fascinaba la tecnología moderna, se negaba a darle el nombre de progreso. El verdadero progreso, para él, era el progreso del corazón, el progreso de la felicidad, no el progreso del cerebro o el progreso de los cacharros. ¿Qué piensa usted de la civilización moderna?, le preguntó una vez un periodista. Creo que sería una buenísima idea, fue su respuesta. Un día en que surgió el tema del progreso moderno, el maestro refirió lo que le había ocurrido con dos visitantes procedentes de un país desarrollado. Cuando él les preguntó acerca de la situación económica de su país, uno de ellos se mostró ofendido. Hombre, el nuestro es un país civilizado. Incluso tenemos unas cuantas fábricas de armamento. El maestro le dijo a un asistente social: me temo que estás haciendo más mal que bien. ¿Por qué? Porque únicamente subrayas uno de los dos imperativos de la justicia, a saber, que los pobres tienen derecho al pan. ¿Y cuál es el otro? Que los pobres tienen derecho a la belleza. Lo que no le gustaba al maestro de los activistas sociales era que buscaban la reforma, no la revolución. Y solía narrar este cuento. Érase una vez un rey muy sabio y bondadoso que, al enterarse de que había una serie de personas inocentes en las mazmorras de su prisión, mandó construir otra prisión más confortable para aquellos inocentes. Un discípulo sentía tal veneración por el maestro que le miraba como si fuera el mismo Dios encarnado. «Dime, oh maestro», le dijo en cierta ocasión, «¿por qué viniste a este mundo?» «Para enseñar a los necios como tú a que dejen de malgastar su tiempo en rendir culto a los maestros», fue su respuesta. Cuando alguien se jactó de los logros económicos y culturales de su país, el maestro, completamente impávido, le preguntó: ¿y todos esos logros han producido algún cambio en los corazones de los compatriotas? Y contó el caso de aquel hombre blanco que, capturado por los caníbales y conducido ante el jefe de la tribu antes de ser asado vivo, comprobó asombrado cómo el cacique hablaba el inglés con perfecto acento de Harvard. «¿Los años que pasó usted en Harvard?», le preguntó el hombre blanco, «¿no sirvieron para cambiarle en nada?». «Por supuesto que sí», respondió. «Sirvieron para civilizarme. Una vez que usted haya sido asado, me vestiré para cenar y usaré cuchillo y tenedor». «Lo malo de ti es que buscas a Dios fuera de ti», dijo el maestro. «¿Debo entonces buscarlo dentro? ¿Es que no ves que tu dentro está fuera de ti?», le dijo el maestro. El maestro no dejaba de recordar a la gente que vivían como si fueran robots. ¿Cómo podéis llamaros humanos cuando todos vuestros pensamientos, sentimientos y acciones brotan mecánicamente, no de vosotros mismos, sino de vuestros condicionamientos? ¿Y hay algo que pueda acabar con los condicionamientos y liberarnos?, preguntaron los discípulos. Sí, la conciencia. Y como si lo hubiera pensado mejor, añadió: y la catástrofe. ¿La catástrofe? Sí. Un inglés muy inglés me contó una vez cómo, tras naufragar su barco en mitad del océano y nadar junto a otro inglés durante toda una hora, al fin consiguió liberarse de su condicionamiento y hablarle al otro, sin haberle sido presentado. ¿Y qué le dijo? Le dijo: «Perdóneme por dirigirme a usted sin haber sido presentados, pero ¿sabe usted si este es el camino para Southbound?». El maestro prevenía una y otra vez contra todo intento de encerrar la realidad en un concepto o en un hombre. Un experto en misticismo le dijo: «Cuando usted habla del ser, ¿se refiere usted al ser eterno y trascendente o al ser trascendente y contingente?». El maestro cerró sus ojos pensativo, luego los abrió, adoptó una expresión más encantadora y dijo: «Sí». Más tarde diría:
en cuanto le das un nombre a la realidad, deja de ser realidad. ¿Aunque la llames realidad?, preguntó maliciosamente un discípulo. Sobre todo cuando le llaman eso. El maestro se había propuesto destruir sistemáticamente toda doctrina, toda creencia y toda noción de la divinidad, porque estas cosas originariamente pensadas para servir de punto de referencia se estaban tomando como auténticas descripciones. Y le gustaba citar el dicho oriental: cuando el sabio señala con el dedo a la luna, lo único que ve el idiota es el dedo. El maestro no discutía con nadie porque sabía que lo que el discutidor buscaba era la confirmación de sus creencias, no la verdad. Y en cierta ocasión mostró del siguiente modo el valor que tiene una discusión. Cuando cae al suelo una rebanada de pan, ¿dónde queda el lado untado de mantequilla, arriba o abajo? Abajo, naturalmente. No, señor, arriba. Hagamos la prueba. Se untó de mantequilla por un lado una rebanada de pan, se arrojó al aire y cayó con la mantequilla hacia arriba. He ganado, porque he cometido un error. ¿Qué error? Evidentemente, he untado el lado equivocado. Una creencia religiosa, dijo el maestro, no es una afirmación de la realidad, sino un indicio, una pista de algo que es un misterio y que queda fuera del alcance del pensamiento humano. En suma, una creencia religiosa no es más que un dedo apuntando a la luna. Algunas personas religiosas nunca van más allá del estudio del dedo, otras se dedican a chuparlo y otras usan el dedo para sacarse los ojos. Estos son los fanáticos a quienes la religión ha dejado ciegos. En realidad, son poquísimas las personas religiosas lo bastante objetivas como para ver que el dedo está señalando, y a estas personas que han superado la creencia se las considera blasfemas. Una noche el maestro condujo a los discípulos a campo abierto para poder contemplar el cielo estrellado. Una vez allí, apuntando con el dedo a las estrellas, miró a los discípulos y dijo: «Ahora concentraros todos en mi dedo». Entonces comprendieron. Alarmado por la tendencia del maestro a desacreditar toda afirmación de creencia en Dios, un discípulo exclamó: «Me he quedado sin nada a lo que aferrarme». Eso es lo que dice la cría cuando se ve forzada a dejar el nido, dice el maestro. Y más tarde diría: ¿imagináis que voláis cuando os mantenéis cómodamente instalados en el nido de vuestras creencias? Eso no es volar, eso es batir las alas. La humildad no es autoestima, dijo el maestro. La humildad proviene de la convicción de que lo único que consigue uno con su esfuerzo es cambiar su conducta, no a sí mismo. ¿Quieres decir que el verdadero cambio no requiere esfuerzo? Exacto, dijo el maestro. ¿Y cómo se produce? Siendo consciente, dijo el maestro. ¿Y qué hay que hacer para ser consciente? ¿Qué hay que hacer para despertar cuando uno está dormido?, dijo el maestro. ¿De manera que no hay bien alguno del que pueda uno enorgullecerse? En respuesta, el maestro refirió una conversación que había oído al azar. ¿Qué voz tiene nuestro maestro? ¿Qué divinamente canta? Bueno, también yo cantaría igual si tuviera su voz.